Gloria a Dios, bienvenidos. Nos alegra mucho que nos podamos reunir otra vez. Bienvenidos, amados. Bueno, solamente antes de comenzar quisiera recordarles que tenemos nuestra convivencia, ¿verdad? Recuerdo que estábamos hablando con el pastor Rafa y al parecer algunos no están entendiendo lo que vamos a hacer. Entonces quisiera yo como repetir lo que vamos a hacer. Dividimos la iglesia por grupos, ¿verdad? Ese grupo que le va a tocar este mes, ellos se van a encargar de preparar el lugar, se van a encargar de la comida y se van a encargar también de servir. La intención es que podamos todos servir, podemos servirnos los unos a los otros y aparte de eso también pasamos tiempo de convivencia, ¿verdad? Compartimos los alimentos, lo que Dios nos ha dado como equipo. El equipo que va a estar en ese mes sirviendo, bueno, va a participar en todos los sentidos, en el sentido de traer los alimentos y también de servir. Lo que queremos es realmente cultivar esa cultura que tiene que haber entre nosotros, de hermandad, del poder compartir los unos con los otros y de podernos servir también. Amén. Entonces esa es la intención detrás de todo lo que estamos haciendo. Y creo que también es importante que en ese tiempo nosotros podemos invitar a otras personas, amigos, compañeros de trabajo, familia, que quiera participar con nosotros y que venga también a escuchar la palabra del Señor y también a poder convivir y compartir con nuestros hermanos. Amén. Ok, bueno, vamos a abrir las Escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hemos estado tomando toda una serie con respecto acerca de lo que creemos. Y hemos estado ya hablando algunos temas que creo que son importantes, porque es importante que cada uno de los que se congregue en este lugar sepa lo que esta congregación cree. Y creo que es importante también que la iglesia, los nuevos, los que están comenzando también, entiendan las Escrituras y sepan lo que nosotros creemos como iglesia del Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pedro así: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad firmes, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué creemos con respecto a la salvación? Ese es el tema de hoy. ¿Qué creemos con respecto a la salvación? Si alguna persona le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo Dios salva? ¿Qué le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta para esa persona? ¿Cómo Dios salva? ¿Qué le contestarías? Y creo que este texto que acabamos de leer es un texto muy, muy claro de que cada uno de nosotros debería de estar preparado para poder responder a esas personas que nos demanden razón de la esperanza en lo que nosotros creemos. Por eso Pedro dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir la palabra santificad a Cristo? Bueno, reconoced a Cristo como santo, sin pecado, y darle honor y darle el primer lugar en el corazón de nosotros. Santificad a Cristo como Señor, que Él realmente sea el Señor de nuestros corazones. ¿Ve? Y luego dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Siempre que vamos a presentar defensa, siempre que vamos a hablar de nuestra fe, lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con cuidado, ¿verdad? De que siempre tengamos la paciencia para presentar a través de las Escrituras lo que nosotros creemos. Entonces dice: presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Esta expresión es muy interesante. Está siempre preparados ante todo el que os demande razón de la esperanza. Lo que Pedro está diciéndole a la iglesia es que el creyente debe de estar listo, preparado para explicar lo que Cristo, ¿verdad? La fe que nosotros tenemos en Cristo. Cómo es que Cristo o Dios salva nuestras almas. Cada uno de nosotros es responsable en estar preparado para presentar defensa cuando alguien nos pregunte acerca de por qué creemos en Cristo y por qué creemos que Cristo salva. Entonces creo que es muy importante. Mi pregunta para cada uno de ustedes en esta tarde es: ¿sabes cómo Dios salva? ¿Cuál es el origen de la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué implica ser salvo? Todas esas preguntas creo que cada uno de nosotros las debería de saber. Deberíamos de tener, ¿verdad?, el deseo en nuestro corazón de poder testificar acerca de esta gloriosa salvación. Y hoy en esta tarde es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando acerca de cómo Dios salva, de cómo Dios salva. Y lo primero que quisiera es que usted y yo entendamos que donde aparece la primera vez en la Biblia la palabra salvación se encuentra en el Génesis. Miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 18. La primera vez que usted va a encontrar la palabra salvación se encuentra en este verso. Y es interesante la manera de cómo está escrito este verso. Porque en esta porción de las Escrituras es cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. ¿Ve? Ya va a morir y él está bendiciendo, pero llega un momento que él para y dice esta expresión: tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. Lo interesante es que en el hebreo no aparece así. En el hebreo esta expresión no es como en tiempo pasado, como que si él estuvo esperando. No, esa palabra realmente habla de: en tu salvación espero, Señor. O estoy esperando tu salvación. Lo que Jacob realmente estaba hablando a través de ese texto es que él estaba expectando la salvación que Dios iba a dar al hombre. Recuerde que el hombre, después que pecó, quedó separado de la vida de Dios, esclavo en su corazón, ¿ve? Gobernado por su ego, gobernado por su yo. El hombre quedó en tinieblas, vino a ser tinieblas, cayó en oscuridad, sin la ausencia de la luz en su propio corazón. Por eso Jacob aquí está diciendo, ¿ve? En tu salvación espero, Señor, o estoy esperando en tu salvación. Es la primera vez que usted va a escuchar la palabra salvación. Hay otro texto más donde el Señor nos habla acerca de esa misma palabra, acerca de salvación. Se encuentra en Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel, Dios los había sacado. Pero llegó un momento que llegaron en la orilla del Mar Rojo y dice la Escritura que ahora no pueden pasar. Comienzan a entrar sin duda en temor porque el ejército de Faraón viene ya persiguiéndolos, que los quiere volver a esclavizar. Y esa es la expresión que dice Moisés: no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová el Señor. Ahora, esa palabra salvación, cuando usted la busca en el hebreo, es es Yeshua. La palabra es Yeshua. ¿Ve? Y esa palabra significa liberación, significa rescate, significa victoria, significa ayuda divina,
significa seguridad que Dios da. Lo que realmente está diciendo a través de estas palabras, ve la salvación del Señor, lo que está diciendo Moisés es, ve la intervención de Dios. Ve la intervención de Dios, cómo Dios los liberará, cómo Dios les dará la victoria, cómo Dios los sacará de la condición en la que se encuentran en este momento, porque se encontraban con temor. Entonces es interesante que la salvación tenga que ver con eso, tenga que ver con la liberación, tenga que ver con el rescate, tenga que ver con la victoria, tenga que ver con la ayuda divina de Dios, tenga que ver de sacar al hombre de una condición en la que se encuentra y que no tiene esperanza y que el único que lo puede hacer es Dios. Ahora, ¿de quién es la salvación? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es su origen? ¿A quién le pertenece la salvación? Miren lo que dice el Salmo, Salmo 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8. ¿Qué dice? La salvación es de quién? Es de Jehová, es del Señor, dice otras versiones. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vea una expresión, dice Selah. Esa palabra Selah o Selah, ¿verdad? Es una palabra que a veces casi ni le ponemos atención. Pero esa palabra en el Salmo lo que quería decir es reflexionen, detente, medita en esta verdad. ¿Cuál verdad? De que la salvación es de quién? Es de Jehová. A veces nosotros no pensamos a veces no nos damos cuenta, ¿ve? Lo que realmente nosotros hemos estado experimentando en nuestras almas, en nuestras vidas. No nos damos cuenta realmente lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en el presente, en nuestras almas. ¿Ve? Hemos estado experimentando la salvación, el poder libertador de Dios obrando dentro de nuestros propios corazones. Ahora, ¿por qué este salmista dice eso? ¿Ve? Este salmista es David, quien experimentó la salvación de Dios cuando su hijo Absalón lo venía persiguiendo para matarlo y quitarle su reinado. Y Dios intervino, ¿verdad? Y le dio la victoria, sin duda, a David, aunque lo lloró a su hijo, pero se dio cuenta que era Dios realmente su salvación. Y así nosotros también debemos de estar conscientes que la salvación proviene del Señor, no proviene de nosotros. No es algo que nosotros tengamos que hacer. No, la salvación comienza con Dios. El origen es Dios. Ahora, el origen de la salvación es Dios. Solamente Él puede realmente salvar. Él tiene el poder para hacer eso. Y eso se lo podríamos preguntar también a Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Un profeta que dice la Escritura que Dios llamó a este profeta para que fuera a predicar a Nínive. ¿Ve? Nínive era una ciudad pagana, era un pueblo pagano, donde eran muy perversos. Según la historia dice que esos hombres cuando agarraban a uno de sus enemigos lo pelaban y lo llevaban al desierto y lo ponían allá y le ponían sal. O sea que esa perversidad malévola de esos hombres, así eran los ninivitas. Bueno, y el Señor lo mandó a Jonás a predicar. Y en vez de ir a predicar a Tarsis, Jonás sabe que esos hombres son malos y que no merecen la salvación. ¿Sabe qué hizo? En vez de ir a Tarsis, agarró ¿para dónde? Para Nínive, agarró para Tarsis. Que Tarsis era un lugar donde había prosperidad, abundancia. Y dice la Escritura que se metió en un barco. Y ahí en ese barco el Señor comenzó a levantar una tempestad. ¿Ve? Y la tempestad no se podía calmar. Los que estaban ahí a cargo del barco empezaron a buscar, bueno, ¿qué está sucediendo? Y fueron a encontrar, allá estaba Jonás metido en la parte baja del barco. Y le dijeron, levántate, clámale a tu Dios para ver si nos puede salvar. Y Jonás dice, ¿saben qué, muchachos? No es asunto suyo. Ese es asunto mío. Yo vengo realmente huyendo del Señor. No se hagan problema. Tírenme al mar y el agua se va a calmar. La tempestad se va a calmar. Vean las consecuencias que tiene, ¿verdad?
cuando el Señor nos llama y nosotros no hacemos caso? Bueno, dice la Escritura que ellos trataron, ¿verdad?, de luchar contra la tormenta y no se pudo. Tuvieron que agarrar a Jonás y lo tuvieron que tirar, ¿verdad?, al mar. Y dice la Escritura que ahí tenía ya Dios un pez que agarró y se lo metió para dentro del estómago, ¿cierto? Y cuando estaba allá en el estómago, dice la Escritura que allí Jonás se acordó. Y ahí fue donde clamó a Dios y es donde encontramos esta expresión. Mire lo que dice aquí Jonás. Capítulo 2 de Jonás, versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación ¿es de quién? Es de Jehová. Jonás dice, la salvación es de Dios. Por eso el hombre y la mujer que experimentan, amados hermanos, la salvación, sus vidas son vidas agradecidas. Son vidas que realmente en su corazón no hay forma con que pagar esta gran salvación. Lo único que pueden hacer de nuestro corazón es lo que dice aquí Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es tuya. ¿Ve? Y por eso es que los hombres que experimentan la salvación o mujeres que experimentan la salvación, sus corazones se vuelven agradecidos. Porque ¿con qué nosotros podemos pagar una salvación tan grande? Le pregunto. No hay forma, no hay forma. Así que la salvación, su origen es Dios. Diga, es Dios. Ahora, lo segundo que quiero que usted y yo veamos es ¿quién es la salvación? ¿Quién es la salvación? En el Antiguo Testamento Dios ya comenzaba a hablar acerca de esa salvación. Vengan conmigo a Isaías 40. Isaías 40. Y acá el Señor usa la boca del profeta para llamar al pueblo a que estén preparados porque la salvación ahora se acerca. Mira lo que dice el Señor. 40 verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Interesante. ¿Qué estaba el Señor aquí profetizando a través de Isaías? Bueno, estaba profetizando, ¿verdad?, acerca de esa consolación que el pueblo de Israel tanto anhelaba. De esa consolación de experimentar la salvación de Dios como pueblo. Claro, ellos esperaban una salvación, ¿verdad?, externa. Ellos esperaban una salvación que los librara del imperio. Pero déjeme decirle una cosa, hay una esclavitud peor todavía que la esclavitud externa. Es esa esclavitud en el corazón, es esa esclavitud en nuestras almas, de las cuales muchas de las veces nos volvemos esclavos. Por ejemplo, quizá de algún vicio, de alguna costumbre, ¿verdad? De alguna cosa que no podemos dejar, pero que Dios es poderoso para salvarnos. ¿Ve? Y lo que está hablándole aquí, por eso es que usa en sentido figurado el Señor y dice que todo valle sería alzado. ¿Ve? Todo valle. Claro que ahí está hablando en un sentido espiritual el Señor, pero para que nosotros podamos entender, todo valle es toda persona que está toda decaída, toda deprimida, toda desalentada. Bueno, se va a levantar porque el Señor tiene el poder para hacer eso. ¿Ve? Por eso dice, sea rellenado todo valle. En aquellos tiempos cuando los reyes iban, ¿ve?, antes de llegar a cierta región, ¿verdad?, lo que hacían es que preparaban los valles los levantaban, o sea, esas pozas las tenían que cubrir.
y los montes los tenían que bajar, de manera que lo menos dificultoso cuando el rey fuese pasando, ¿verdad?, estuviese en su camino. Bueno, lo que el Señor está diciendo es eso, ¿verdad?, que venía una preparación del corazón donde esas personas que estaban todas recaídas, Dios las iba a levantar. Y también todos aquellos que estaban todos exaltados, todos montes, todo creído, ¿verdad?, iba a ser una persona humilde. Toda persona que tuviese su vida toda torcida, toda chueca, viviendo una vida mal, Dios tenía el poder para corregirle. Por eso es que el pueblo vivía esperando esa consolación, vivía esperando esa obra de Dios en sus vidas de ellos. Y nosotros también debemos de vivir siempre con esa expectativa. Lo que no se puede hacer con nuestra fuerza humana, poderoso es Dios para hacerlo. ¿Ve? Poderoso es Dios para hacerlo. Por eso es interesante lo que cuando el Señor ya aparece, mire lo que dice la Escritura. Vengan conmigo acá a esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 2, verso 25. Esta salvación le fue revelada por el Espíritu Santo a este hombre llamado Simeón. Vea lo que dice la Escritura. Dice el verso 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo? Simeón. Un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba ¿qué? Eso que acabamos de leer. Esa era la consolación de Israel. Esperaba al Mesías. Esperaba que tenía el poder para restaurar la vida del hombre. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga, estaba sobre él. Versículo 26. Dice, y le había sido revelado, ¿a quién? A Simeón. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea, el Espíritu Santo le movió. El Espíritu Santo le dijo, vete al templo, porque hoy vas a ver al ungido. Ahora, mira lo que sigue diciendo. El verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, presentarlo, dice el verso 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos ¿qué? Tu salvación. Entonces, ¿quién es la salvación? Le pregunto. La salvación es Cristo. La salvación no solamente es un evento, es pastores que yo fui salvo. ¿Y ahora cómo vives? ¿Ve? La salvación tiene que ver con una vida, tiene que ver con la vida de Cristo, tiene que ver con la vida que el hombre perdió. Por eso cuando Él aparece dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. ¿Ve? Entonces la salvación no tiene que ver con un concepto doctrinal. La salvación tiene que ver con esta vida de Cristo obrando en el corazón del hombre, que tiene el poder para levantar al hombre que está tirado en el suelo. Lo puede levantar. Aquel altanero lo puede bajar. Dios tiene el poder para cambiar los corazones. Pero para eso Él tiene que ser nuestra vida. ¿Ve? Ahora versículo 31, mire lo que dice. Ahora, esta palabra también salvación, aquí ya es el griego, ¿verdad? Esta palabra también tiene que ver con perdón, con restauración, con esperanza, tiene que ver con liberación, tiene que ver con sanidad. ¿Ve? Todo eso implica la palabra salvación. Ahora, el versículo 31, mire lo que dice el verso 31. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es lo que dice Simeón. Ahora sí puedes despedirme, porque hoy mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Vea, de todos los pueblos has preparado.
versículo 32, hermanos. Mire lo que dice. Luz, ¿para quiénes? Luz para revelación a ti y a mí, los gentiles. ¿Ve? Por eso es que Cristo hoy aparece como luz. A nosotros los gentiles. Aparece alumbrando nuestros corazones. La perversidad de nuestro corazón. Si el Señor no nos hace conscientes a través de su luz en nuestro corazón de que vivimos en pecado, de que estamos viviendo separados de la vida de Dios, imposible que nosotros estuviésemos conscientes de eso. ¿Ve? Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Cristo Jesús es la salvación. Cristo Jesús es la luz. Y solamente a través de Cristo Jesús puede haber salvación. ¿Ve? Por eso es que es muy importante, amados hermanos, que nosotros presentemos defensa, hablemos a la gente de que solamente Cristo puede salvar. Cristo puede restaurar, no importa cómo esté la vida de torcida, Él tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando Él aparece para leer el libro, dice, el poder del Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a quienes, a los cautivos, para darle vista a los ciegos, ¿ve? Para libertar a los presos, a los oprimidos. Dios tiene el poder para hacer todo eso. Eso no quiere decir que solamente tuvo poder para hacerlo, no, lo sigue haciendo a hoy. Él es todopoderoso. Ahora, ¿cómo Dios salva? Dios salva por medio de su Hijo. Diga, por medio de su Hijo. Mira lo que fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. 49, versículo 6. Dice 49, verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, ¿por qué? Por luz a las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, ¿ve? Sino a las naciones. Él es la luz a las naciones. Él está alumbrando en este tiempo a las naciones. ¿Ve? Él está obrando por medio de su luz en los corazones de la gente. Por eso dice aquí el Señor, te di por luz a las naciones. Él nunca fue a las naciones. Él fue a Jerusalén. Ahora, ¿cómo está operando hoy el Señor? ¿Cómo se está cumpliendo esta profecía? Ve, por medio de ese obrar de su luz, obrando en las naciones. Dice el versículo, siguiendo el versículo, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que seas, ¿qué cosa? Mi salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué creemos nosotros, amados hermanos? Bueno, creemos que la salvación solo y únicamente es por medio del Hijo de Dios. Él es el Salvador. ¿Ve? Él es el Salvador, Jesucristo, el que nació en Nazaret, que murió, vivió primero justa, piadosamente, ¿ve? Y después fue a la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hoy aparece como espíritu vivificante, como luz, aparece en las naciones salvando. ¿Ve? Y nosotros debemos tener convicción que el Señor hace eso. Debemos tener seguridad de que Dios hace eso. Entonces creemos que solamente a través de Jesucristo, porque a Él, ¿ve?, se les fue dado como luz a las naciones, dice la palabra. Capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Mire lo que dice el Señor acá. Él es el único sacrificio que el Padre acepta para perdón de pecados. Él es el único que abrió la puerta para que nosotros podamos entrar. Abrió un camino para que nosotros podamos caminar en él. Y por muy torpes que seamos, si seguimos en este camino no nos vamos a extraviar, dice. Amén. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Cómo el Señor salva? Capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ¿qué? Ser salvos, ser salvos. Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, versículo 47. Pablo aquí está hablando a los judíos en una sinagoga. Les predicó el evangelio. Y los judíos, en vez de recibir el evangelio, de estar agradecidos por Dios porque se cumplía esa profecía que decía Isaías, ¿ve? Que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel a través de este Salvador. Cuando escucharon a Pablo, empezaron a refutar. Miren lo que dice el texto, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, después que no quisieron escuchar, te he puesto para luz de los gentiles. Vea, lo que le está diciendo, lo que el Señor mandó a hacer a Pablo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida ¿qué? Eterna. Oiga lo que dice, cuando los gentiles entendieron esto, que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también para ellos, dice que ellos se regocijaron. Amados hermanos, nosotros a veces no le damos valor a esta salvación tan grande. Deberíamos de estar contentos, agradecidos por esta vida salvadora que el Señor, por su gracia, ha impartido en nuestros corazones. Amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de lo que nosotros hoy tenemos. El que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe que es tener la vida del Señor en su propio corazón. ¿Ve? Pero a veces lo miramos muy poco. ¿Sabe por qué? Porque miramos todas nuestras flaquezas, nuestras enfermedades, nuestras debilidades. Pero no vemos lo que es eterno. Pablo dice, no luchen por lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, más lo que no se ve, eso es eterno. Y eso deberíamos de estar viendo, la salvación gloriosa que el Señor ha hecho para con nosotros en el nombre glorioso de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salva entonces? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo esa obra? ¿Cómo esa obra se manifiesta? ¿Cómo ese obrar de Dios en su salvación se manifiesta? Bueno, miren lo que dice este salmo. Salmo 27, versículo 1. 27, verso 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es lo que es el Señor, ¿cierto? Él cuando aparece dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Cuando el salmista decía, por la revelación del Espíritu, dice, Jehová es mi luz. ¿Qué quiere decir o qué simboliza cuando estaba hablando el salmista acerca de la luz? Bueno, la luz es verdad. Usted está oscuro, pero cuando alumbra usted ve claramente, ¿cierto? ¿Ve? La luz también tiene que ver con la revelación del Señor. Es el Señor el que comienza a abrir tus ojos espirituales y comienzas a ver al Señor como tu salvación. Es la revelación de Cristo. Es esa guía divina del Señor. Es Cristo mismo, ¿verdad? Como luz alumbrando nuestros ojos espirituales. El Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 12. Mire lo que dice el Señor. Juan capítulo 8, verso 12. Dice, yo soy la luz del mundo. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. Yo soy la verdad, yo soy la guía, yo soy el que da la revelación, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que alumbro los corazones, muestro las tinieblas del corazón. ¿Ve? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. O sea, ¿cómo no vamos a andar en tinieblas?
Cuando le seguimos. Cuando esa luz te alumbró, ¿verdad? Y tú comienzas a seguirle, y a medida que vas caminando, le vas siguiendo, Él te va guiando. Él es la luz. Entonces dice allí, ¿ve? El que me sigue no andará en tinieblas, pero el que no lo sigue andará en tinieblas. ¿Ve? Porque no se trata de decir, no, sí, Cristo es mi salvación, pero lo está siguiendo. ¿Ve? Te está guiando realmente la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Mira lo que dice el Señor. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar que Cristo realmente es la luz, es la salvación? La salvación comienza cuando Dios ilumina, amados hermanos, nuestro corazón y nos hace ver, ¿verdad? Lo pecaminoso que hemos sido, cómo ha estado nuestro corazón, y cuando esa luz comienza a alumbrar, el Señor comienza a libertar tu alma de la culpa, del pecado, porque Dios es poderoso para hacerlo cuando volvemos nuestro corazón. Para eso alumbra la luz. Así es como Dios salva. Mire lo que sucedió con Pablo. Él tuvo la experiencia de esa luz. Hechos capítulo 22, versículo 6. Hechos 22, verso 6. Pablo aquí está dando su testimonio. Y miren lo que está diciendo. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Oyó eso? Vea, dice que oyeron, pero no entendieron la voz. Entonces quiere decir que esta salvación, esta luz, ¿verdad? Habla al corazón. ¿Ve? El Señor habla a tu corazón. Él no está muerto, Él está vivo. Él sigue hablando hasta el día de hoy en los corazones de los hombres. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Ve? Ahí se le dieron instrucciones. Ahí Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor se te ha aparecido. Primero, para que conozcas su voluntad. Segundo, para que tú veas al justo. Y tercero, para que oigas la voz de su boca. Para que vayas y anuncies. Y le digas al pueblo que ahora Él es el perdón. A través de Él es que hay perdón de pecados. Y los puedas sacar de las tinieblas a la luz admirable. De la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios, dice. ¿Ve? ¿Ve? Lo hizo testigo de esa luz, de esa obra. Por eso es que si hay algo que el Señor quiere con nosotros, es que nosotros podamos ser testigos, que realmente tengamos la experiencia de esa luz, que podamos tener esa convicción en nuestro propio corazón, que Dios es real, que Dios habla. ¿Ve? Que Dios habla. ¿Y no cómo vas a testificar? ¿De qué vas a hablar? ¿De un testigo de un Dios muerto o de un Dios vivo? ¿Por qué ustedes creen que era tan importante que el Señor se le apareciera a Tomás? ¿Se acuerdan de Tomás? Que cuando el Señor se presentó con los discípulos le dijeron, Tomás no estaba con ellos, al Señor hemos visto. ¿Y saben qué dijo él? No, hasta no ver no voy a creer. Si no meto mis manos en sus heridas y en su costado, yo no voy a creer. A los 8 días se le apareció a Tomás, ¿verdad? Y cuando lo vio le dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen, le dijo. ¿Ve? Pero ¿por qué era necesario que se le presentara a Tomás? Porque ¿qué iba a salir diciendo? ¿Qué iba a salir diciendo? Bueno, mis hermanos, los discípulos, dicen que Jesús resucitó. Y lo viste tú, Tomás. No, pero ellos dicen que resucitó. No tenían la experiencia de esa vida de Dios,
realmente genuina en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo había experimentado como resucitado. La evidencia viva. Pero después de eso, cuando salió, él comenzó a predicar. No. Yo metí mi mano, yo toqué, ¿verdad? Yo toqué su costado. Y también sucede lo mismo. Pablo no tocó el costado del Señor, pero sí experimentó al Señor. Por eso podía ser un testigo veraz de lo que el Señor había hecho. De lo que el Señor se le aparecía, cómo el Señor le hablaba. El mensaje de Pablo fue ese: Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Ve? Y así también nosotros. A Pablo se le reveló que ahora Cristo estaba en él. Mi pregunta para ti: ¿Cristo se te ha revelado? ¿Has experimentado al Señor por medio de su Santo Espíritu? ¿Te ha dado convicción alguna vez de que independientemente de tus flaquezas tú eres su hijo? Porque según la Escritura dice el apóstol Pablo que el Señor ha derramado de su Espíritu sobre nosotros, lo cual podemos decir: papito, papá, es verdad, fallé, ayúdame, porque el Señor da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Abba Padre, sí. Entonces mira lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 15. Pablo después escribe cómo, ¿verdad?, esta revelación fue una realidad en su corazón. Dice en su carta: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué te llamó? A Pablo lo llamó por su gracia, también a ti te llamó por su gracia, no porque eras bueno. ¿Ve? Fue por su gracia. Y luego, ¿qué más? Y revelar a su hijo, ¿en dónde? Dentro de mí. La palabra en es ento, dentro de mí. A Pablo le reveló Dios que Cristo ahora estaba dentro, como ese espíritu que le había abierto los ojos, como ese espíritu vivo que le había dado la vida de Dios ahora en su corazón. Por eso ahora, antes era un perseguidor, ahora era un edificador de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora había un espíritu diferente dentro de él. Era el espíritu del Señor, la vida de Dios obrando en su propio corazón. ¿Ve? Entonces dice: le plació revelar a su hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué crees que Dios ¿Para qué crees que Dios comienza a iluminar tu corazón? Te comienza a dar convicción de Él dentro de ti. ¿Para que te quedes mudo? No, hermanos. Es para que seamos testigos de un Dios vivo, de un Dios real en nuestros corazones. ¿Ve? Y como Dios también ha ido obrando con su poder, la gente que te conoció a hoy sabe que hay algo que sucedió en tu corazón. Nosotros somos testigos y la vida del Señor ha estado obrando en nuestro corazón. Somos sus testigos. ¿Ve? Y eso fue lo que hizo con Pablo. Entonces, ¿cómo salva a Dios? Por medio de su luz, diga. Por medio de esa luz interna. ¿Ve? Por eso es que nuestro problema, que es interno, es el Señor. El que empieza, ¿verdad?, a profundizar en nuestras almas y nos comienza a limpiar, hermanos, si no imposible. Fuera que nosotros pudiéramos ser realmente libres, salvos en nuestra propia alma. Porque la salvación no solamente tiene que ver con la condenación eterna, tiene que ver con esa esclavitud que hay en el corazón del hombre y que necesita experimentar la salvación del Señor en su corazón. Ahora, Dios salva por medio de su Espíritu. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús, antes de irse, Él dijo estas palabras. Capítulo 16 de Juan, versículo 7. Usted y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y si le preguntan: ¿y cómo Dios salva a usted? Bueno, usted le puede decir. ¿Ve? Usted le puede decir: mire, así es como Dios salva. Y si esa es su experiencia, con mayor razón. ¿Ve? Con mayor razón. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús le dice a sus discípulos antes de irse. Él los preparó. Él les dijo que no los iba a dejar huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Por eso hay un texto en los evangelios que dice: no temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ve? No debemos de vivir con temor, sino con convicción. En este tiempo, ¿verdad?, donde la gente solamente quiere estar escuchando: ya viene el fin. Bueno, no importa si viene, si tú estás en Cristo, estás seguro. ¿Cierto? Lo que sí mantenga su corazón, ¿ve?,
dispuesto al Señor siempre, limpio, preparado para el Señor siempre. Es lo que debemos de preocuparnos. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, o no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de qué más? Y de juicio. Mire, esa palabra convencerá. Esa palabra convencerá quiere decir exponer la verdad. O sea, el Espíritu de Dios es el que expone la verdad, la demuestra, hace que la gente vea su realidad. Es que si realmente nosotros, el Espíritu Santo del Señor, no nos hace ver nuestra realidad, nuestra pecaminosidad, nunca nosotros hubiésemos pensado que necesitábamos un Salvador. Pero gracias a Dios por su Espíritu, porque es el Espíritu Santo del Señor que comienza a poner convicción en el corazón de pecado. Y así es como el Señor comienza a obrar por medio también de su santo y glorioso Espíritu. ¿Ve? Entonces dice convencerá de pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Espíritu muestra a las personas su necesidad de perdón, que ellas necesitan un Salvador. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Uno de los hombres que me hablaba allá donde yo trabajaba, yo me acuerdo que una vez le pregunté, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y él me dijo, ¿quieres recibir a Jesús? Le dije, ¿y cómo se hace eso? Repite conmigo, me dijo. Y yo empecé a repetir. ¿Ve? En vez de que me diga, ¿sabes qué? Tú eres pecador. Mira lo que dice la Escritura, debes de arrepentirte, debes volver tu corazón al Señor. Cristo murió por tus pecados. Entonces, muchas de las veces no hay convicción de pecado, no se le muestra con las Escrituras a la gente, ¿ve? Su condición. Por eso es que se creen buenos. Pero las Escrituras fueron dejadas también para eso, para mostrar la condición del hombre. Y más aparte, el auxilio del Espíritu Santo que testifica, ¿verdad?, a sus corazones cuando usted le está hablando en la palabra. Entonces dice, ¿para qué? Para que convenciera de pecado. ¿De qué más? Dice de justicia. ¿Qué quiere decir eso? De justicia. ¿Qué significa? Se refiere a la rectitud de Cristo. Realmente que Él era el Cordero que Dios el Padre había enviado para perdón de pecados de los hombres. El único justo es Él, en quien el Padre se complació en el sacrificio. Es el sacrificio de Cristo, no son los nuestros. Es lo que el Señor hizo realmente, porque Él vivió e hizo la voluntad del Padre. El placer, ¿verdad?, de la voluntad del Padre estuvo en Cristo, en su Hijo. Por eso dice, Él dijo estas palabras: este es mi Hijo en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia. ¿Ve? Y para el Hijo fue un placer someterse a la voluntad de su Padre. Él es el único justo. Y luego dice de juicio. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Espíritu Santo es el que testifica que un día, tarde o temprano, el hombre le tendrá que dar la cara al Señor. Un día. ¿Ve? Él testifica de que un día le vamos a dar la cara al Señor. Y eso se encarga el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios por esa obra gloriosa. Él es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. ¿Ve? Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, ¿verdad? Como estaba en otra sintonía, le dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Acaso me voy a volver bebito y me voy a meter en el vientre de mi mamá y voy a volver a nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De qué le estaba hablando? De un nacimiento espiritual, de una obra, ¿verdad?, espiritual que sucede en los corazones de los hombres. La Biblia dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Dios el Padre le plació por medio de su Espíritu Santo darnos vida, alumbrarnos con su luz, convencernos con su Espíritu y darnos vida por su Espíritu. Entonces es lo que hace el Señor. Por eso miren lo que dice Tito capítulo 3 versículo 4. ¿Cómo salva el Señor?
¿Cómo salva el Señor? Tito 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Usted tiene que entender muy claro eso. O sea, tu salvación no comienza por ti. Si tú estabas muerto, ¿ve? Si tú y yo éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, es por medio de Él que venimos a ser reconciliados. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ve? Por tener compasión con nuestra miseria pecaminosa, hermano. Dios tuvo compasión de nosotros por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Había una promesa en el Antiguo Testamento donde Dios iba a esparcir agua, dice. Iba a cambiar el corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Iba a poner un espíritu nuevo en los corazones para que el hombre pudiese obedecer al Señor, cumplir con sus mandamientos y estatutos. Si Dios no hace eso en nuestros corazones, amados, imposible es que usted y yo podamos obedecerle. ¿Ve? Es que usted y yo podamos obedecerle. Y por último, Dios salva por su gracia. Miren lo que dice aquí, Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos terminando. Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? 2.8, Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe, ¿verdad? Tu salvación no es por algo que tú hayas hecho. La salvación es una obra de gracia. ¿Ve? Es un regalo que Dios nos dio. Pero esa gracia, ¿ve? Es Cristo mismo. ¿Ve? Es Cristo. La gracia de Dios no es una licencia para que nosotros podamos decir, yo soy salvo por gracia de todos modos y pueda vivir una vida toda desordenada. No. La gracia tiene que ver, amados y hermanos, con un poder. Con el poder que tú y yo no teníamos. Tiene que ver con el poder de Dios. La gracia es poder de Dios. Diga, poder de Dios. Es el poder de Cristo obrando en nosotros. Estábamos muertos y Dios por su gracia nos dio vida estando muertos. Por eso es que es importante. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado? Para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos. La gracia quiere salvar a todos los hombres. La gracia no quiere salvar solamente a unos, quiere salvar a todos. Es verdad que no todos reciben esta gracia. No todos realmente abrazan. ¿Ve? No todos están dispuestos en su corazón cuando la luz les alumbra. A veces quieren seguir viviendo en su vida pecaminosa. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esa palabra es la misma en el griego. Soteria, que quiere decir, implica rescatar, liberar. ¿Ve? Implica ser libre por completo. Y luego dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la salvación no es como muchos dicen solamente, no. Es que la salvación es un hecho legal de Dios. ¿Ve? Y entonces después de eso podemos vivir como querramos. No. La salvación es poder de Dios, amados. Ahí dice, ve, que la salvación nos enseña a renunciar. Le pregunto, ¿cómo podríamos dejar las cosas que antes nos gustaban tanto? ¿Cómo podríamos dejar el pecado sin Dios? Sin su poder, sin su fuerza. No se puede. Lo puedes intentar miles de veces, pero vas a fracasar. El único que nos puede ayudar es el poder de Dios en el corazón de los hombres. ¿Ve? No solamente nos enseña, sino también nos transforma.
Nos hace ser hombres y mujeres sabios, prudentes. ¿Ve? Así es como la salvación de Dios es una realidad en el corazón. Usted puede decirle a la gente, ¿ve?, de que usted es una persona que por la gracia del Señor ha sido salvo. Usted no se va a jactar en usted. No. Usted sabe que es por Él. Ahora, es verdad, después que esa gracia comienza a obrar en nosotros, somos responsables. Después que esa luz te alumbra, después que esa vida comienza a obrar en ti, por supuesto que te hace responsable. Pero antes no podías. Antes no podías. La salvación es por su gracia, por su poder de Él, en el nombre del Señor. Vamos a parar acá, ¿ok? Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Gracias por esa obra salvífica, Señor. Gracias por esa manifestación gloriosa de tu gracia para con nosotros. Pero también, Señor, yo te ruego que a cada uno de nosotros nos hagas conscientes de la responsabilidad que tenemos, Señor, de testificar de la fe, Señor, de lo que nosotros creemos, Señor. De eso es que testificamos. Señor, que en el corazón de cada uno de mis hermanos haya esa pasión, ese deseo, Señor, por dar testimonio acerca de lo que la luz ha hecho